Muy buenos días. Hoy, 8 de octubre del año 2020. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, quiero presentar hoy un tema por demás actual e importante: vacunas contra influenza y otras infecciones pulmonares en tiempos de pandemia. Este tema va a ser dado por una conocida y respetabilísima doctora y académica, Gloria Huerta García. Voy a permitirme leer un brevísimo resumen de su amplio currículum. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo posgrado en pediatría en el Centro Médico Nacional, también es subespecialidad en infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional. Tiene maestría en ciencias médicas con mención honorífica, doctorado en ciencias odontológicas y de salud, máster sobre infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, auditor y certificador internacional de hospitales, académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, gerente médico en la sección de vacunas en Laboratorios GSK, jefe de epidemiología hospitalaria en el Hospital Trinidad, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Comité Científico Académico de la Asociación Médica Mexicana, múltiples publicaciones nacionales e internacionales, participaciones en libros, asesor metodológico en tesis de posgrado, participación en guías de la práctica clínica, múltiples distinciones académicas y científicas en foros nacionales e internacionales, y quiero dar la bienvenida a la doctora Gloria Huerta. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su presentación y muchísimas gracias por su invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Agradezco mucho este foro. La verdad es que es uno de los foros que más me ha gustado en estos momentos de pandemia, ¿no? O sea, platicar con ustedes ha sido muy, muy entretenido y muy productivo en conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, creo que ya pueden ver mi pantalla. Vamos a platicar de influenza, la vacuna contra influenza y otras vacunas que necesitamos asegurarnos, contar con los refuerzos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto y no. Y otras enfermedades que tenemos que evitar también en tiempos de invierno, en tiempos de frío, ¿no? Y principalmente cuando estamos conviviendo con un microorganismo. Esta me la voy a saltar porque ya me platicaron. Me presento, soy la doctora Gloria Huerta. Entonces vamos a ver un poquito de historia de las vacunas. No me voy a detener en cómo son las vacunas, ni mucho menos, pero cómo han cambiado el rumbo de la humanidad, cómo han cambiado la salud pública del mundo, cómo han cambiado la vida de los niños, de las personas mayores, de las embarazadas. Las estrategias que debemos de tener en emergencias sanitarias. Emergencias sanitarias no nada más es una pandemia, es una guerra, son varias situaciones donde evitan la vacunación en masas, ¿no? O sea, tenemos que entender que una emergencia sanitaria significa que disminuyen muchos accesos a muchas situaciones y el sector salud es uno de ellos, y disminuyen las coberturas de vacunación, y esto nos hace tener riesgos posteriores al salir de casa, porque muy probablemente si no tenemos coberturas adecuadas de vacunación va a haber brotes de enfermedades previamente controladas, ¿no? Entonces me voy a enfocar en pertussis, en tosferina, que es una de las enfermedades que no tenemos controladas en el mundo. Pertussis, aunque es prevenible mediante vacunación, las características de las vacunas pueden hacer que no sea una protección de por vida, y entonces necesitamos refuerzos periódicos, y es algo que no se hace frecuentemente después de que salimos de la edad pediátrica. Incluso desde los adolescentes el refuerzo con tosferina no es una norma de salud pública, ¿no? Vamos a platicar de influenza, vamos a hablar de neumococo y vamos a concluir Bueno, la historia de la vacuna, tenemos más de 2 siglos de evolución, ¿no? Aquí tenemos al doctor Jenner con la primera vacuna contra viruela, que es la única enfermedad erradicada mediante vacunación, y hasta ahorita epidemiológicamente es la única vacuna que
más bien la única enfermedad que epidemiológicamente cumple con todos los criterios para ser erradicable, ¿no? O sea, tenemos grandes vacunas con grandes efectividades, pero estos otros características epidemiológicas de no tener reservorios animales y de no tener pródromos infectantes hace que las otras enfermedades prevenibles mediante vacunación no sea tan fácil su erradicación. Entonces, bueno, con excepción del agua potable, ninguna otra intervención, ni siquiera los antibióticos, han tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad y el crecimiento de la población, ¿no? O sea, solamente comparativamente con el agua potable, las vacunas han sido un parteaguas en la salud pública, un parteaguas en la vida infantil. Antes de las vacunas, solamente 4 de cada 10 niños lograban llegar a la edad de 10 años. Entonces, imaginen, realmente la infancia era un sufrir de llegar a los 5 años en adelante, y luego los que lograban llegar a una proporción muy grande tenía secuelas de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como polio, como neumonía, como algunas otras enfermedades prevenibles por vacunación que dejan secuelas a muy largo plazo. Y bueno, además tiene una implicación económica importante, ¿no? O sea, previene más de 4 millones de muertes al año, previene más de 750,000 discapacidades al año, ¿no? El retorno de la inversión es inmenso. Realmente siempre prevenir va a ser mucho más barato que tratar. Entonces el retorno de la inversión de las vacunas es inmenso cuando se aplica la vacunación, ¿no? Porque la vacuna puede estar ahí, pero si no tengo campañas de vacunación, pues realmente no va a haber una costo-efectividad adecuada. Entonces, bueno, se debe de mantener la vacunación en el contexto del distanciamiento social, ¿no? Desde el principio del distanciamiento social nos dijeron que se deberían de continuar las acciones esenciales, y una acción esencial es la vacunación, ¿no? La vacunación es algo que no debe de limitarse en distanciamiento social. Claramente no podemos hacer campañas de vacunación. Estuvo suspendida las semanas nacionales de vacunación, porque estamos en octubre y debería venir la segunda, pero estuvieron suspendidas porque claramente las conglomeraciones para realizar estos procedimientos pues no son una posibilidad, pero es una actividad esencial que debemos de seguir nosotros como médicos y nosotros como pediatras, diciéndole a la gente que se tiene que vacunar y debe de acudir a sus consultas de vacunación. Como les decía, las campañas de vacunación masiva deben de ser suspendidas temporalmente. Y ante un brote, tuvimos, no sé si recuerdan, pero tuvimos un brote al principio del año de sarampión, ¿no? Y bueno, no se hicieron campañas masivas de vacunación contra sarampión porque justo empezó la pandemia. El brote empezó en febrero y sí hubieron algunas vacunaciones en masa, pero a partir de marzo pues no se pudieron hacer vacunaciones en masa y se tuvo que controlar en manzanas, en poblaciones muy precisas. Pero lógicamente, si esto se hubiera salido de control, pues tenemos que hacer un riesgo-beneficio de vacunar en masa, ¿no? A las poblaciones susceptibles. Porque si retrasamos, lógicamente, una respuesta a un brote, pues las consecuencias pueden ser peores. La vacunación en sitios fijos debe conducirse en precauciones apropiadas. Y esto ya me voy a enfocar a influenza y la temporada de influenza. Es importante vacunarnos contra influenza lo más temprano posible, y siempre la vacunación debe ser en cuanto esté disponible la vacuna. Ahorita hay ciertas características bueno, más bien ciertos reportes que dicen que si me vacuno muy tempranamente en octubre y soy mayor de 60 años y menor de 1 año, ya no voy a llegar con anticuerpos al final de la temporada, que es en marzo, abril, cuando el pico en México es lo más alto. Bueno, lo mejor sería aplicarnos 2 vacunas en vez de retrasar la vacunación, porque el riesgo inicia al momento que inicia la temporada. Entonces, si yo retraso esa vacunación, pues aunque no tenga el pico de influenza, pues sí tengo el riesgo de adquirir la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que acudir tempranamente en cuanto esté disponible. Y claro, o sea, si soy un grupo de riesgo, que vamos a platicar ahorita, pues tratar de hacer citas, tratar de ir en momentos en donde no haya demasiada gente, y ahorita están siendo muy cuidadosos en el sector salud de estar haciendo citas y de respetar el distanciamiento social. Y bueno, lógicamente en otros países del mundo, lo que se ha logrado son estas vacunaciones a domicilio, son estos servicios móviles de vacunación. Yo creo que debemos de trabajar conociendo, o sea, aprendiendo en la pandemia, debemos de tener nuevas estrategias para vacunar grupos vulnerables, ¿no? O sea,
realmente sacar a un grupo vulnerable del encierro que amerita la pandemia a un lugar de vacunación, pues lógicamente lleva un riesgo. Entonces tenemos que evolucionar en estas estrategias de servicio móvil, de acercamiento, de vacunar a domicilio, etcétera. Y bueno, ya entrando en materia, desde el 1 de octubre estamos en temporada de influenza. Hay algunos países de la temporada de influenza, como ustedes saben, tenemos temporada de influenza en el norte y temporada de influenza en el sur, que son justo los meses completamente contrarios. Entonces hay muchos países que acaban de salir de su temporada de influenza, que estaban en confinamiento por COVID, que no tuvieron temporada de influenza. Y eso es una buena noticia, es una gran noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque las coinfecciones pueden ser menores. ¿Y por qué pudo haber pasado eso? Pues claramente por el distanciamiento social, por el quédate en casa y por el uso de cubrebocas. Aquí podemos ver que la transmisión de influenza y COVID son diferentes. El R0 de COVID es prácticamente el doble del R0 de influenza. Pero si yo uso cubrebocas, el R0 de COVID se puede bajar a menos de 1. ¿Qué es el R0? La capacidad que yo tengo infectado de infectar a un grupo de personas alrededor de mí que son susceptibles. Por ejemplo, sarampión. Si yo estoy en un lugar muy concurrido y tengo sarampión, en ese momento voy a infectar a 18 personas y cada una de ellas va a infectar a 18 personas susceptibles. El R0 de SARS-CoV-2 es de 4, ¿no? O sea, no tiene un R0 tan importante como sarampión, gracias, porque si no, esto sería realmente una catástrofe mayor. Tiene un R0 de 4, quiere decir, yo estoy enfermo, estoy en un lugar concurrido, yo voy a infectar a 4, no voy a infectar a todos, ¿no? Por eso de repente, es que en mi familia ya tuvimos y yo no me infecté, etcétera. Pues sí, el R0 significa que no todos los vulnerables van a infectarse, y el R0 de influenza es de 2, ¿no? Entonces, solamente por eso existen diferencias en infectocontagiosidad, pero son las mismas medidas de prevención, de distanciamiento y cubrebocas. Y cuando yo uso el cubrebocas, estoy enfermo y uso un cubrebocas, ese R0, en vez de infectar a 4, voy a infectar a menos de 1, ¿no? Y entonces, por supuesto que con estas medidas de distanciamiento y el uso de cubrebocas, pues también estoy disminuyendo en gran medida las infecciones respiratorias, y por eso ahorita los pediatras no tenemos trabajo, porque pues los niños, si no van a la escuela, si no se exponen, pues no se enferman. Y además los niños son los principales transmisores de esta enfermedad, ¿no? Porque son los que más virus tienen, los que más síntomas tienen, etcétera. Y entonces parece ser que todo este distanciamiento está haciendo que no haya temporadas de influenza, que eso es muy buena noticia, ¿no? Pero bueno, también tenemos una sociedad como la nuestra que no está haciendo medidas de distanciamiento social tan rígidas como en otros países, y entonces, lógicamente, vamos a tener influenza circulando en nuestro país. A diferencia de influenza, tenemos una gran cantidad de población susceptible, ¿no? O sea, nadie conocía SARS-CoV-2, entonces todos somos susceptibles a enfermarnos por SARS-CoV-2. No así todos los de influenza, porque pues ya hemos tenido influenza, ya nos han vacunado contra influenza, y aunque no es la misma influenza, pues tenemos cierta cantidad de anticuerpos en donde puedo estar a lo mejor limitando una gravedad de la enfermedad, me vacuno, etcétera, y entonces no hay tanta población susceptible. Y lo más importante es que esto sí, a este momento de más de N cantidad de millones de personas infectadas por SARS-CoV-2, sabemos que la letalidad es entre 9 y 40 veces mayor que la de influenza comparada en las últimas 7 temporadas, ¿no? No que las pandemias, no que la pandemia de 1918, 57 o 2009, no, pero sí en la normalidad de una pandemia de una temporada de influenza, la letalidad de COVID es 20 veces en la media arriba que influenza. Entonces, sí tenemos estas características de diferencia. Entonces, pues, y al estar conviviendo con ambas, pues esto puede potencializarse, ¿no? Dentro de las características clínicas, la verdad es que desde el principio sabemos que no hay ningún síntoma patognomónico, no hay ninguna imagen patognomónica que me diga es COVID o influenza, y cuando estamos en temporada o es COVID o es influenza, ¿no? Entonces, en este momento, al principio, no sé si se acuerdan en el tratamiento que empezábamos con el Tamivir, y además quién sabe cuántas moléculas que se han tratado y que se han descartado, ¿no? En este momento de inicio de la temporada de influenza, nuevamente esta recomendación de cualquier cuadro respiratorio, darle oseltamivir va a ser una realidad, porque como no sé, o sea, ya empezó a circular influenza y no sé qué puede ser, bueno, por si es, en lo que salen todos los estudios, etcétera, pues tengo que tratar influenza, ¿no?
La coinfección, ahorita vamos a ver cómo la coinfección sí ha sido un diferenciador en gravedad con COVID. Tenemos a los grupos, a los mismos grupos de riesgo. Realmente no hay diferencia entre un grupo de riesgo más frecuente en COVID y un grupo de riesgo más frecuentemente en influenza. Obesidad, adultos mayores, bueno, los niños son los únicos que se salvan de COVID. Los niños menores de 2 años es el único grupo de riesgo que está fuera de los grupos de riesgo principales de COVID, pero sí los enfermos crónicos, ¿no? Entonces, estamos compartiendo estos grupos de riesgo similares. La coinfección sí tiene que ver con la gravedad. Y el diagnóstico, pues el diagnóstico es exactamente igual, ¿no? Es una PCR con un hisopado nasofaringeo, y hasta que no tengamos los resultados tenemos que pensar en ambas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las vacunas que debemos de asegurarnos, y principalmente en los grupos prioritarios, ¿no? O sea, sabemos que no tenemos vacuna contra COVID, sabemos que no podemos prevenir todavía COVID en este sentido, sabemos que ninguna de las otras vacunas previene contra COVID, pero lo que sí podemos hacer es vacunarnos contra lo que sí podemos protegernos, ¿no? Y entrando a temporada de influenza, influenza es una vacuna que debemos de aplicarnos, todos los grupos prioritarios, pero si se puede toda la población, y entonces todos los adultos mayores de 60 años, todas las embarazadas, todos los niños menores de 2 años, todos los que tengan enfermedad crónica y muy importantemente el personal de salud. Somos los que principalmente estamos en exposición con estos virus, y sabemos que también por COVID somos los que nos estamos exponiendo y muriendo más que cualquier otra persona, ¿no? Y entonces, por lo tanto, también nos podemos exponer y enfermar más gravemente de otras enfermedades prevenibles mediante vacunación. ¿Y cuáles son las vacunas que debemos de asegurarnos? Influenza en la temporada y lo más temprano posible. Tosferina, que aunque yo sé que no es una indicación de vacunación como cartilla, lo que sí debemos conocer como médicos es que tosferina, al ser una enfermedad que no está controlada, los refuerzos periódicos son importantes. Los refuerzos cada 10 o cada 5 años, depende de si controlé o no controlé la enfermedad. Tosferina viene con tétanos y difteria. No hay tosferina sola, no hay una vacuna contra tosferina sola, viene con TD, ¿no? Y tétanos y difteria están eliminados de las Américas desde hace ya varias décadas, pero eso no significa que tenga que dejar de vacunar porque todavía no los erradico. Y entonces es una vacuna que me tengo que poner cada 10 años para que continúe estando eliminado estos 2 microorganismos de la faz del continente, ¿no? Pero tosferina no, tosferina sabemos que tenemos ciclos periódicos aproximadamente cada 5 años. Aproximadamente cada 5 años tenemos estos picos periódicos. El último pico que tuvimos en México fue en 2012, cuando fue la primera causa de muerte en niños menores de 1 año de enfermedades prevenibles por vacunación, pero tuvimos picos en todas las edades. Y aunque todas las edades no tienen esta posibilidad de complicación y muerte, como son los niños menores de 2 años, sabemos en este momento que tosferina sí es un problema en adultos mayores y en enfermos con enfermedad pulmonar o cardiovascular. Y entonces tenemos que asegurarnos que tengan sus refuerzos periódicos contra tosferina, que son cada 5 años, ¿no? Tenemos TD a los 11 años, entonces cambiarlo por TDAP. Y luego cada 5 a 10 años, dependiendo si soy o no grupo de riesgo. Y por supuesto, neumococo, ¿no? Neumococo es otra de las grandes productoras de enfermedades pulmonares graves en los niños menores de 2 años y en los mayores de 65, y todos los enfermos cardiopulmonares en el intermedio. Y bueno, sí sabemos en este momento que los pacientes críticamente enfermos por COVID más influenza presentan mucho mayores datos de inflamación y una falla orgánica mucho más grave. ¿Por qué? Porque adelanta y hace más intensa toda la tormenta de citocinas. Y eso ya está perfectamente descrito. Había una sola publicación en donde decía que vacunar a los adultos mayores contra influenza empeoraba el curso de la enfermedad COVID. Eso ya fue descartado en múltiples publicaciones, en donde sabemos claramente que los vacunados tienen mucho menor posibilidad de tener una enfermedad complicada por COVID o por influenza. Y bueno, y aunque las vacunas contra neumonía no son efectivas contra SARS-CoV-2, vacunarnos contra otras enfermedades que pueden dañar o tener o producir secuelas en el pulmón, pues claramente es importante estar seguros que tenemos todos los refuerzos al día, y más si soy un grupo de riesgo que ya platicamos. Una de las cosas importantísimas en la pandemia es
entender lo que es el exceso de mortalidad, ¿no? O sea, sabemos que nos estamos muriendo un chorro por COVID. O sea, sí hay una mortalidad por COVID que es 20 veces más alta que la de influenza, lo sabemos. Pero después hay una situación que se llama exceso de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia del 1918 de influenza, la mayoría de las muertes fueron por complicaciones pulmonares de neumonías bacterianas, estas coinfecciones que hace que un pulmón dañado sea mucho más susceptible a complicarse y a morir, ¿no? Y entonces el término de exceso de mortalidad se describe desde las primeras pandemias de influenza en 1847, donde además de la influenza pues, se agregan múltiples situaciones que van a empeorar el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces ya me dio influenza, tengo un pulmón pues inflamado, que a lo mejor se me desinflamaría en el transcurso de los meses, pero si durante ese transcurso de meses con un pulmón inflamado, con un pulmón que realmente tuvo una neumonía de focos múltiples por COVID, adquiero influenza, pues por supuesto el curso de la enfermedad por influenza, por tosferina o por neumococo. ¿Me pueden cerrar micrófono, por favor? Tengo un micrófono muy alto. O por neumococo, las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces, se aconseja la vacunación. O sea, sabemos que ahorita tenemos tenemos pocas dosis y todas están en sector salud, no ha llegado al medio privado, no podemos vacunar a los que no son grupos de riesgo, pero por lo menos y por lo pronto, sector salud está vacunando a todos los grupos de riesgo y los adultos mayores y las embarazadas y menores de 18 meses son grupos prioritarios para evitar complicaciones. Claro, si está limitado, como estoy mencionando, pues sí debemos vacunar a las poblaciones principalmente vulnerables que ya platicamos, ¿no? Y entonces todos los que todos los que estén, porque ahorita yo la verdad es que no me he vacunado porque no estoy en ningún grupo de riesgo y estoy permitiendo que la vacuna del sector salud, soy personal de salud, pero en este momento no estoy en la trinchera, entonces sí permitir que los grupos de riesgo sean los primeros en vacunarse cuando tenemos estas limitaciones en cantidad de dosis. Algunos ejemplos, por lo menos de Norteamérica, que tantos pacientes de grupos de riesgo tienen, pues tienen 1.2 millones de personas viviendo con VIH. En México tenemos más de 400,000 personas viviendo con VIH, adultos mayores más de 65 años. En México también tenemos el 11% de nuestra población son adultos mayores de 65 años y somos una población de más de 122 millones. Nuevos cánceres por años, personas con enfermedades autoinmunes y claramente si empezamos a sumar todas las que tenemos en México, pues son mucho más de 35 millones de dosis que son las que tenemos en este momento en sector salud y entonces tenemos que asegurarnos que nuestros grupos vulnerables sean los que se vacunen más tempranamente y con coberturas mucho más altas. Todos los adultos deben recibir la vacuna de influenza y cada adulto debe de recibir la vacuna de TDAP si no la ha recibido previamente. Entonces, nosotros que vivimos en México, no está en la cartilla de vacunación. La última dosis de tosferina que recibimos es a los 4 años de edad con DPT completa. Y a partir de ahí no recibimos pertusis. Y lo que sí sabemos a lo largo de la evolución de las enfermedades en otros países es que pertusis vuelve a ser un patógeno muy importante en mayores de 65 años y pacientes con enfermedades cardiopulmonares, ¿no? Y vuelven a tener este incremento de morbimortalidad si no tenemos esta cobertura adecuada contra pertusis y no tenemos esta vacunación adecuada, ¿no? En este momento, una de las indicaciones de la CDC y la OMS es que todas las personas reciban, por lo menos en estos momentos, si no han tenido una vacunación contra pertusis en los últimos 10 años, se pongan una dosis de pertusis, una puesta al día de pertusis, para evitar, si no soy un grupo de riesgo, evitar contagiar a los grupos de riesgo, ¿no? O sea, porque yo puedo tener una tos de 2 a 3 semanas y ya me dieron todos los betalactámicos habidos y por haber, y hasta que alguien le atina alguna fluorquinolona, se me quita la tos, y eso es pertusis hasta demostrar lo contrario, pero no va a pasar más allá de que tengo tos 3, 4 semanas, ni siquiera tengo fiebre. Es la primera causa de incontinencia urinaria en las mujeres después de haber parido por esta cantidad de tos tan frecuente, entonces tampoco es que sea inocua, ¿no? O sea, también tiene ciertas complicaciones en calidad de vida. Y entonces la recomendación de la CDC y la OMS, todos los que no hayamos recibido una dosis de pertusis en los últimos 10 años nos vacunemos, ¿no?
Otras vacunas de consideración para los mayores de 50 años, zóster, ¿no? Y, lógicamente es una de las enfermedades que más impacto en la calidad va a tener después de los 50 años. Todos los que hayan padecido un herpes zóster saben que es algo muy doloroso y que además puede dejar secuelas por mucho tiempo, y entonces la vacuna está disponible y es una necesidad. Neumococo polisacárida y neumococo conjugada, una PCV13, ¿no? Entonces, todas las personas mayores de 65 años tienen que tener un esquema de neumococo. Primero PCV13, un mes después polisacárida 23, 4 años después, nuevamente el esquema. Y todos los que tienen inmunocompromiso, fuga de líquido cefalorraquídeo, implante coclear y mayores de 65 años, que aquí hay una discusión mundial, pero bueno, la verdad es que si está indicada una vacunación contra neumococo en mayores de 65 años, PCV, las conjugadas generan un mayor número de protección de anticuerpos y células. Después, condiciones que debemos tener en cuenta para quienes vacunamos, pues lógicamente todas las personas que tienen asplenia y alguna deficiencia de complemento, todos los diabéticos tipo 1 y tipo 2 son enfermos crónicos, independientemente estén o no, independientemente, ay, perdón, es que me prendieron una cámara y me distraje, discúlpenme. Independientemente o no estén controlados, todos los diabéticos son enfermos crónicos y debemos tener asegurarnos que tengan los esquemas de vacunación al día. La infección por VIH, independientemente esté controlada o no controlada, que no tenga carga viral, siguen siendo enfermos crónicos y su inmunidad no es tan robusta como si no vivieran con VIH, y entonces se deben de asegurar que tengan todos los refuerzos de todas las vacunas, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, inmunocompromiso. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en algún momento de los anuncios de la temporada pasada de influenza decían enfermedades crónicas no controladas, ¿no? Es enfermedades crónicas, punto, estén o no controladas, siguen teniendo una historia de inflamación continua que los hace más susceptibles a complicarse por una enfermedad. ¿Cuáles son las vacunas que debemos de asegurarnos en todos los pacientes que tienen asma o que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por diferentes causas, cualquiera que ésta sea? La vacuna contra influenza son de los grupos prioritarios para vacunar desde el inicio de la temporada y, como les decía, pertusis. Pertusis nuevamente en estos grupos de neumópatas puede provocar exacerbaciones, más bien requerir tratamiento de rescate más frecuentemente y producir complicaciones pulmonares mucho más frecuentemente, y ahorita ahorita vamos a ver algunas estadísticas de esto. La vacuna contra neumococo es nuevamente otro de los grupos que tiene indicación de vacuna contra neumococo si es menor de 65 años solamente con PCV13, y vacuna contra zóster. Y esto dependiendo qué vacuna, porque tampoco todas las edades de la vacuna que tenemos en México va a tener la indicación de vacunación contra zóster. Ya cuando tengamos la vacuna recombinante, pues ya podremos platicar cuáles son las recomendaciones en este grupo de riesgos. Y nuevamente, ¿no? O sea, la repetí. Pertusis, aunque sabemos como pediatras que es una enfermedad pediátrica, no es exclusivamente una enfermedad pediátrica. Solamente el 10% de todos los casos de pertusis, por lo menos en países que tienen esta vigilancia robusta de tosferina, solamente el 10% está en grupos vulnerables, en niños pequeños, e incluso en menores de 9 años. Entonces tenemos un amplio rango de niños de 0 a 9 años, que claramente los más susceptibles son los menores de 2 años, ¿no? Entonces realmente esta proporción de infección por pertusis en este grupo vulnerable que conocemos es muy, muy escasa. Y la mayoría, ¿no? Más del 80% de los casos de pertusis que va a haber en el país o en el mundo circulando va a ser en personas mayores de 14 años, en donde se engloba, por supuesto, los pacientes enfermos crónicos y los adultos mayores, y esto hace que la carga de enfermedad a otros grupos sea completamente diferente, ¿no? O sea, sabemos que durante las epidemias de pertusis, todas las edades, y aquí podemos ver en esta gráfica como todas las edades están impactadas por una epidemia de tosferina. Vemos aquí que de 4 a 3 años son los que el pico más alto de tosferina durante una epidemia, pero son los que tenemos protegidos mediante vacunación. Son los que, si completamos un esquema adecuado de tosferina, tenemos protegidos a este grupo y entonces no va a tener complicaciones graves, ¿no? Y luego podemos ver cómo todos los adultos y adultos mayores también tienen esta
este contagio y esta sintomatología, y vemos como los adultos mayores tienen además una posibilidad de complicación mucho más alta, ¿no? Entonces aquí podemos ver realmente cómo en todas las edades podemos tener tosferina por coberturas de vacunación subóptima, porque esta recomendación de a otros grupos de edad que no sean pediátricos la tienen muy pocos países, ¿no? O sea, poner refuerzos con tosferina la tienen muy pocos países, estos países que están reconociendo epidemiológicamente el problema de tosferina, pero yo espero que sea nada más cuestión de tiempo y poco tiempo que se reconozca este problema de tosferina en todo el mundo y entonces tengamos más refuerzos con TDAP y no solamente con TD. Lógicamente tenemos esto llamado inmunosenescencia, que conforme pasa el tiempo, pues nuestra inmunidad, así como se nos pone la piel y se nos hace el cabello blanco, pues nuestras células inmunes también empiezan a disminuir en capacidad y cantidad, ¿no? Y entonces esta inmunosenescencia hace que seamos más susceptibles nuevamente a infecciones si no tenemos nuestros refuerzos adecuados e incluso teniendo nuestros refuerzos adecuados son vacunas diferentes para este tipo de poblaciones. La incidencia cíclica, ¿no? La tosferina es cíclica, aproximadamente la tenemos cada 2 a 5 años. Y aunque, por ejemplo, yo no sea un grupo de riesgo, si a mí me da tosferina y tengo un recién nacido cerca de mí o tengo un adulto mayor cerca de mí, lo más probable es que lo contagie porque el R0 de tosferina es de 18, ¿no? Es igual que el sarampión, es más contagiosa que influenza y más contagiosa que COVID y más contagiosa que la mayoría de las enfermedades infecciosas. Las más contagiosas de todas las que tienen vacunación es sarampión y tosferina. Y para tenerlas controladas necesitamos coberturas de vacunación arriba del 98%, ¿no? Entonces ya lo logramos con sarampión, tenemos eliminado sarampión. Y bueno, si vacunamos periódicamente con tosferina, podemos eliminar tosferina, ¿no? No erradicar, ¿no? Porque tenemos estos pródromos que no reconocemos, ¿no? Aunque no tengamos reservorios animales. Y aquí podemos ver cómo la línea de la vida impacta en esta necesidad de refuerzos y cómo incrementando las coberturas podemos disminuir estos brotes, porque si tenemos estos refuerzos, tenemos una efectividad de eliminación de la enfermedad hasta del 78%. Y como les decía, no es inocua, ¿no? O sea, también tenemos en este grupo de adolescentes, en mayores de 12 años, con producción de sinusitis, neumonías, incontinencia urinaria. Les decía que la principal causa de incontinencia urinaria en las mujeres después de tener hijos es la tos crónica y una de las principales causas de tos crónica es una enfermedad por Bordetella pertussis. También produce otitis media, pérdida de peso, fracturas de costilla y síncope. Y es la enfermedad de los 100 días, ¿no? O sea, cuando no tenemos esta enfermedad en los niños chiquitos que tienen unas complicaciones pavorosas con unos cuadros, realmente todos los que hemos visto tosferina hospitalizados, es desesperante ver a un niño como no puede parar de toser. Bueno, en los adolescentes, el 16% de los adolescentes tienen complicaciones y más del 40% de los adultos mayores de 60 años tienen complicaciones. Y después de los lactantes, después de estos menores de 2 años, los que más complicaciones tienen son los adultos mayores de 50 años. Y lo que sabemos es que pueden quedarse tosiendo hasta el 40% de las personas, aquí son adolescentes, pero un adulto joven o un adolescente que tiene tosferina puede toser en un 40% de ellos van a toser un promedio de 100 días, ¿no? Entonces, imaginen, o sea, aunque no sea mortal, realmente la calidad de vida durante estos 100 días se puede ver muy impactada. Y lo que platicábamos del sistema inmune, ¿no? Tenemos los extremos de la vida, como en todas las enfermedades infecciosas, los extremos de la vida son los más afectados. ¿Por qué? Por el tipo de inmunidad que tenemos antes de los 2 años y antes de los 4 años y después de los 60 años, cuando empezamos con la inmunosenescencia. Y por supuesto, tenemos que reforzar ciertos antígenos que tenemos disponibles mediante vacunación. Y aquí lo que les comentaba de los adultos mayores, ¿no? O sea, la posibilidad de hospitalización por tosferina en adultos mayores de 64 años es mucho mayor, es 4 a 6 veces más alta que adultos menores de 64 años, ¿no? Entonces, aunque tenemos una incidencia similar de tosferina en todas estas edades de los adultos, sí las hospitalizaciones por edad, de 45 a 64, 65 a 74 y más de 75, aquí podemos ver la gráfica como sí, conforme más avanzamos de edad, es mucho más probable que requiera hospitalización y es una enfermedad que se previene mediante vacunación, ¿no? O sea, la verdad es que yo
no puedo entender por qué enfermedades prevenibles por vacunación siguen causando mortalidad y morbilidad grave, ¿no? ¿Y cuáles son las razones por las que estos grupos son más vulnerables? Inmunosenescencia es una de las principales y más importantes, porque aunque yo sea un adulto mayor de 64 años y no tenga ni diabetes, ni hipertensión, ni ninguna enfermedad cardiovascular, ni pulmonar, etcétera, tengo inmunosenescencia. Eso no, o sea, la edad es lo que me va a producir la inmunosenescencia y no tiene que ver con cómo mi comorbilidad. Y bueno, claro, la comorbilidad asociada principalmente cardiopulmonar. La polifarmacia también tiene estos efectos que puede haber en inmunidad y en algunas interacciones farmacológicas, la cercanía o vivienda en asilos. Y una de las cosas más importantes que nosotros aquí no tenemos estos asilos de adultos mayores tan frecuentes como en el primer mundo. Y lo más importante es que son cuidadores de niños, ¿no? Nuestros abuelos son los que nos echan la mano, la mayoría de las madres trabajadoras, y bueno, tienen este contacto con la población más capaz de transmitir enfermedades infecciosas, ¿no? Y entonces tenemos esta dupla que hace que las cargas bacterianas y virales sean mucho más altas y, por supuesto, producir complicaciones en estos grupos vulnerables. Y aquí podemos ver cómo los individuos con asma o con enfermedad pulmonar crónica tienen mucho más posibilidades de contraer pertusis, de complicarse y de hospitalizarse, ¿no? Y esto son información que tenemos de mayores de 45 y mayores de 11 años, donde el riesgo de una pertusis confirmada en pacientes con asma es una razón de momios de 1.83%, ¿no? O sea, 100 veces, un porcentaje muy elevado más de los que no tienen asma en diferentes países, ¿no? O sea, eso es algo que podemos ver en diferentes países como una realidad en los pacientes neumópatas crónicos. Y como ya les decía, además, si yo no soy un grupo que tenga la posibilidad de complicarme, sí soy un grupo que tengo la posibilidad de contagiar a los grupos más vulnerables. Entonces, bueno, nuevamente, además de todos estos grupos vulnerables que ya platicamos acerca de tosferina, que es por diferentes razones la posibilidad de complicarse y de transmitir la enfermedad, otro grupo particularmente vulnerable son el personal de salud, en donde estamos todos nosotros, y me gustaría que en este momento recordaran cuándo fue la última dosis de tosferina que se pusieron. ¿Por qué? Porque la dosis de tosferina, aunque no está en el Esquema Nacional de Vacunación, sí está dentro de las recomendaciones de vacunación en personas como nosotros que estamos en la trinchera y tratando, y principalmente niños. Si es una enfermedad pulmonar, principalmente el niño, si somos pediatras, bueno, pues lo más lógico sería es que nosotros tuviéramos nuestros refuerzos de vacunación adecuados y cada 5 años, ¿no? Entonces, somos un grupo prioritario de vacunación para tosferina, para neumococo y para influenza, ¿no? Se recomienda toda la vacunación contra tétanos, difteria y tosferina a todos los trabajadores de salud, priorizando a los que están en maternidades, cuidadores de recién nacidos y menores de 1 año. O sea, los pediatras tenemos que asegurarnos que tenemos estos refuerzos de vacunación al día. Alguien me abrió mi micrófono y no me dejó. Y bueno, hay 38 países con recomendación de vacunación en menores de 18 años. Como les digo, no son todos, ¿no? México no tiene esta recomendación. La última dosis de pertusis que México recibe por Cartilla Nacional de Vacunación es con DTP, en mayúsculas, que es a los 4 años, y es una DPT celular. Y bueno, la carga de enfermedad es completamente subestimada, como ya platicamos en los adultos, se reporta una minoría de casos, incluso tenemos gráficas en México que en el transcurso de la epidemia en 2012 había 5 casos en cada uno de los grupos de edad, cuando claramente sabemos que estuvo circulando y fue la principal causa de muerte en menores de 1 año y alguien los tiene que haber contagiado, ¿no? Entonces, claramente está muy subestimada, sigue siendo percibida como una enfermedad pediátrica y es un concepto que debemos de cambiar. Los síntomas pueden ser atípicos. El principal, como les digo, es esta tos que no paro de toser en un mes y ya recibí todos los antibióticos hasta que por alguien en churro le da el macrólido porque ya no tenía otro betalactámico, ni siquiera aminoglucósido inyectado, ¿no? Entonces, por supuesto, no iba a remitir los síntomas y el diagnóstico es tardío. Los que tienen indicación entre 18 y 64 años son menos países aún. Vimos que 38 lo tienen en adolescentes. Aquí tenemos 23 países con recomendación en
en este intermedio de 18 a 64. Y tenemos aún menos países con indicación contra pertussis en mayores de 64 años. Pero todos estos países que vemos aquí pintados son estos que ya tienen los estudios que les mostré del impacto en la salud pública y en la salud y en la calidad de vida que tienen en estos pacientes, ¿no? Entonces, Australia es uno de los que tiene los grupos, los estudios de grupos de casos más amplios de pertussis en esta población. ¿Cómo podemos lograr coberturas? Bueno, definitivamente mientras seamos los pediatras los únicos que vacunamos, esto no va a ser una realidad. Necesitamos generar más vacunadores, necesitamos que los que no son pediatras entiendan que tienen grupos de riesgo, que tienen indicaciones precisas de vacunación, las embarazadas, los neumópatas, los cardiópatas, los adultos mayores. Yo sé que muchos de nosotros vemos a los abuelos, a los papás, a los tíos, a los hermanos enfermos y entonces grupo familiar vacunarlos en general, pero no vemos a todos los abuelos, ¿no? O sea, no siempre los abuelos van a consulta con sus nietos y no tenemos esta posibilidad como pediatra de vacunarlos. Entonces tenemos que generar esta conciencia de vacunación en otras especialidades, ¿no? O sea, la vacunación, como lo que platicaba con el doctor antes de empezar, tenemos que hacer que esta información quede en el intelecto de todos los que salen de la Facultad de Medicina, que sea lo primero que tienen que pensar es, ¿se puede vacunar contra esto? ¿No? O sea, y lo vacuno y entonces ya no lo tengo que tratar. Yo sé que los pediatras, por más vacunas que salen, menos trabajo tenemos, pero bueno, y entonces lo que hacemos es vacunar, ¿no? Y no, o sea, reinventarnos y no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Pero definitivamente es mucho mejor vacunar que prevenir que tratar, ¿no? Entonces siempre pensar, ¿no? O sea, tenemos esta indicación de VPH en los adolescentes, entonces ese es el momento para vacunarlos también contra pertussis, porque sé que van a ir por VPH y entonces también les pongo pertussis, ¿no? Y empiezo una cultura de vacunación en todas las edades, ¿no? Y bueno, sabemos que la carga de enfermedad es completamente diferente a la que teníamos inicialmente como conocimiento, ¿no? Y ya enfocándonos en influenza, ¿no? Realmente influenza es algo que sabemos que va a pasar, ¿no? O sea, aquí no es un temblor, aquí no es una pandemia, aquí es algo que pasa todos los años y todos los años mata a muchísimas personas. Cuando no es una pandemia de influenza, mata a 500,000 de personas nada más por no estar vacunados, el 80%, dependiendo de las temporadas, el 80% al 90% de los muertos son no vacunados. Entonces, claramente, independientemente de la efectividad de la vacuna, tenemos que asegurarnos que se vacunen, principalmente los grupos de riesgo, porque es una enfermedad prevenible mediante vacunación y sabemos que va a llegar, ¿no? O sea, no es COVID, es algo que sabemos que todos los octubres va a empezar la temporada y va a terminar en mayo, ¿no? Y eso, desde mucho tiempo antes de que existiéramos, eso pasa, ¿no? Lógicamente tenemos historias catastróficas como la pandemia de 1918, la gripe española, que no es española, pero en España no había guerra y entonces tenían prensa libre y entonces se enfermó el rey y dijeron que era la gripe española y los españoles estaban muy enojados, así cuando dijeron que el 2019 los mexicanos éramos los que los habíamos causado y entonces claramente hay un enojo poblacional cuando les atribuyen las enfermedades a ciertas regiones, por ejemplo ahorita a China, ¿no? Pero es algo que puede pasar en cualquier momento de cualquier lugar del mundo y por lo menos en ese momento, en esa pandemia murió más de 100 millones de personas, ¿no? O sea, fue una muerte, hubieron aldeas que dejaron de existir por la cantidad de muertes que tenían, ¿no? Y aquí el riesgo de que me complique por una influenza depende también si soy grupo de riesgo o no, ¿no? O sea, si yo soy menor de 6 meses, si tengo alguna enfermedad respiratoria crónica, si tengo enfermedad cardiovascular, renal, inmunosupresión, aquí podemos ver cómo se duplica, se cuadruplica, se triplica, ¿no? Y 20 veces más mortalidad por inmunosupresión que lo que tendría si no tuviera ninguna de estas comorbilidades, ¿no? Entonces, realmente sí sabemos que la vacuna no es 100% efectiva y la efectividad depende de cada una de las temporadas, de que la OMS le atine a las cepas que están circulando, pero lo que, independientemente que no proteja contra la enfermedad, lo que sí sabemos es que protege contra la gravedad y contra la muerte, ¿no? Aquí también podemos ver las posibilidades de necesitar una terapia intensiva dependiendo de nuestra comorbilidad, que también podemos ver que
La enfermedad pulmonar, cardiovascular, metabólica y neurológica son las que están en principio de la lista. Y si tengo más de una de estas, bueno, pues por supuesto es logarítmica el incremento del riesgo, ¿no? Aquí vemos sin condición las posibilidades que tengo, el riesgo relativo de hospitalizarme si padezco influenza, dependiendo qué enfermedad crónica tengo, ¿no? Entonces, por esto son los grupos prioritarios de vacunación. Para que sea un mal pronóstico asociado a la hospitalización, sabemos que los mayores de 65 años se hospitalizan 3 veces más que los adultos jóvenes. El 80% de los adultos mayores ya tienen una enfermedad crónica y el 50% de los mayores de 65 tienen 2. Entonces, sumamos estos riesgos que ya platicamos. El 5% de los que se hospitalizan, cualquier edad, muere en el hospital. Y de estos que sobreviven, hasta el 30% se muere el siguiente año. Y al egreso, 1/3 de los que egresan van a tener más discapacidad de la que tenían previamente y la mitad nunca se van a recuperar. Es una enfermedad que está clasificada como una enfermedad catastrófica. ¿Esto qué significa? Que tiene impacto en mi calidad de vida posterior a esta enfermedad. Entonces, puedo ser un adulto mayor sano, padezco influenza y termino como un adulto mayor que no tiene ya capacidad a lo mejor de 2 o 3 situaciones cotidianas. Y eso se llama enfermedad catastrófica, que está junto, ¿no? O sea, las enfermedades catastróficas que conocemos son el EBC, el infarto agudo miocardio, la enfermedad cardíaca isquémica, cáncer, fractura de cadera e influenza. Y la única prevenible mediante vacunación es la influenza, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser una enfermedad catastrófica? Que yo pierdo la independencia en 3 actividades cotidianas después de padecerlo, ¿no? Y entonces está de la mano con el EBC y es prevenible mediante vacunación. También la eficacia de la vacuna, por supuesto, ya platicamos que depende de la eficacia, la cantidad de casos que voy a tener, pero lo que sí sé es que vacunando disminuyo radicalmente el mal uso de antibióticos, porque sabemos como pediatras que los niños sanos no necesitan antibióticos en gripas, ni en enfermedades respiratorias, ni en enfermedades gastrointestinales, nunca, ¿no? A menos que sea una faringitis por piógenes, que no tiene nada que ver con una gripa, ni con estornudos, ni con nada de lo que vemos en la calle. Y si yo vacuno masivamente, reduzco la posibilidad de mal utilizar antibióticos hasta en el 70%, durante la temporada, disminuyo el 65% las visitas al médico y disminuyo hasta el 80% las visitas a urgencias, ¿no? Y bueno, ya para concluir, ya platicamos el impacto que tiene en salud pública las vacunas, más de 4 millones cada año. Hay algunos reportes que hasta 7 millones cada año salvan la vacunación cuando tenemos coberturas elevadas en el mundo. Ayudan a controlar la emergencia de resistencias bacterianas porque si vacuno no utilizo antibióticos, ¿no? No son exclusivas para niños, hay que entender desde un principio que las vacunas son para todas las edades y cada momento de nuestra vida tenemos indicaciones para vacunar. Existen poblaciones particularmente susceptibles que se pueden complicar con enfermedades prevenibles mediante vacunación y podemos evitarlos, ¿no? Sabemos, ¿no? Justo ayer hubo un reporte de la OMS en donde cómo están impactados todas estas necesidades de salud pública, ¿no? Las vacunas es una de ellas, nada más, pero ayer también platicaron de VIH y platicaron de algunas otras situaciones en países como África, ¿no? Con malaria, con VIH, con algunas otras epidemias que tienen. Y por supuesto, todos los sistemas de salud están detenidos y están limitados y tienen menos coberturas y por supuesto representa una crisis sanitaria muy importante, ¿no? O sea, ahorita no estamos viendo todavía las consecuencias que tenemos de la vacunación, ¿no? De qué tanto disminuyeron las coberturas de vacunación. Tenemos que asegurarnos que nuestros pacientes tengan las vacunas al día y necesitamos ahorita hacer todos estos catch-ups de todos estos lactantitos que no fueron a vacunarse durante el quédate en casa. Porque en el momento que salgamos, que volvamos a tener este contacto y principalmente los niños, pues por supuesto vamos a tener brotes si no mantenemos coberturas de vacunación adecuadas. Por suerte, la salida va a ser tan paulatina que yo espero que nos dé tiempo a limitar toda esta posibilidad de brotes, ¿no? Lógicamente, mantener la vacunación debe tomarse en contexto en normas locales y sabemos que ya en varias
en varias nocturneras ya ha dicho López-Gatell que es una actividad esencial, pero yo creo que les faltó decirlo desde el principio porque tuvimos varios rezagos. Y bueno, una de las recomendaciones en COVID son toda la vacunación contra enfermedades respiratorias que ya platicamos, principalmente en poblaciones vulnerables, y tenemos que asegurarnos ponernos al día de todos los pacientes y todos los adultos que sabemos que tenemos que vacunar. Con esta termino y estoy a sus órdenes para preguntas o comentarios. Ya te hicieron unas preguntas ahí por el chat, Gloria. A ver, déjeme empezar. Que se oía muy bajo, ¿sí me terminaron oyendo bien? Preguntas, feliz día, igualmente. ¿Cuánto tiempo después de aplicar una vacuna combinada contra neumococo del adulto mayor se logran anticuerpos y en qué porcentaje? Aquí depende del adulto mayor, la edad que tenga, ¿no? Aproximadamente entre 3 a 4 semanas los anticuerpos son el pico más alto y por lo menos en la mayoría de los adultos mayores, el 70% van a adquirir estos anticuerpos, ¿no? Y van a ser anticuerpos protectores. Difícilmente les puedo decir un límite de anticuerpos protectores porque un límite serológico de protección lo tenemos para muy pocas vacunas, ¿no? Rubiola es una de ellas, hepatitis B es una de ellas, que sabemos cuál es el límite de seroprotección, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de las vacunas van a tener un incremento de anticuerpos suficientes para prevenir, que tantos necesitamos para muchas de estas enfermedades no lo sabemos, pero los adultos mayores, en general, si estoy hablando hasta los 90 años, el 70% van a adquirir anticuerpos principalmente con una conjugada y por eso se pone conjugada y se refuerza con 23 valente. Al enviar a pacientes embarazadas a vacunar, ahí es que se me mueve, espérame un tantito. Al enviar pacientes embarazadas a vacunar para el refuerzo de tétanos, ¿la vacuna incluye pertussis? Sí, la recomendación en México es todas las mujeres embarazadas deben de recibir la vacuna contra tosferina que está incluido en TDPA, esa sí la tenemos, esa recomendación existe en México desde 2013 y tenemos coberturas adecuadas en el IMSS y en el ISSSTE. Nos falta la priva, nos falta impactar a los ginecólogos privados, ¿no? Realmente todavía los ginecólogos privados son un área importante de oportunidad, pero sí incluye tosferina y es en todos los embarazos. Así no me aguante la cuarentena, el siguiente embarazo me tengo que vacunar porque es para el bebé, no para la mamá. ¿Neumococo se aplica en sitio anatómico? Sí, nada más es importantísimo que los glúteos no son un sitio anatómico de aplicación de ninguna vacuna. Y entonces, si es menor de 18 meses, es en la pierna. Si es mayor de 18 meses o camina, es en el brazo, ¿no? En pacientes de inmunosupresión, ¿es preferible aplicar la vacuna de influenza trivalente en el sector salud? Pues mira, es indispensable que se vacunen con lo que hay, ¿no? O sea, yo entiendo que es trivalente, siempre en sector salud va a ser, hasta ahorita va a ser trivalente, la verdad es que no sabemos que vayan a cabrear tetravalente, y eso lo que significa es que falta una cepa de B. Y si es difícil saber cuáles son las cepas de A que van a circular, es mucho más difícil saber cuál es la cepa de B que va a circular. Pero hay algunas temporadas que una tetravalente no se necesita porque circuló la que estaba en la circuló Victoria y la trivalente tenía Victoria y entonces poner una tetravalente nada más era más caro. Pero eso no lo vamos a saber hasta el final de la temporada. Entonces, yo lo que estoy recomendando ahorita, que no es una recomendación, o sea, no es que me tenga que vacunar 2 veces, pero si soy grupo de riesgo, salgan a vacunarse, ¿no? Pónganse la vacuna. Y si por ahí de enero, febrero, aplicar la tetravalente como refuerzo, ¿no? O sea, de esto que les decía que se aplicó muy tempranamente en grupos de riesgo, principalmente menores de 11 meses, mayores de 65 años e inmunocomprometidos, ¿no? Para enero y febrero, si lo aplico ahorita, van a tener abajo del 50% de la seroprotección adquirida al momento de la vacuna y entonces un refuerzo se puede poner sin ningún problema. No es que sea una indicación, pero tampoco está contraindicada, ¿no? Entonces yo sí les diría, todos los grupos de riesgo ahorita, si se pueden vacunar, vacúnense ya. Si una persona aplica la vacuna trivalente, ¿se puede aplicar? Sí, esa ya la contesté. Al terminar tu presentación. Sí, ya dejé de compartir pantalla, doctor, perdón. Hay una preocupación, esta no está completa. Hay una preocupación por correr a aplicar la vacuna. Sí, o sea, yo soy de esas personas que en temporada de influenza pierdo el sueño. Sí, o sea, sí es un momento que me preocupa, ¿no? O sea, ahorita todas las embarazadas que no salieron a vacunarse contra tosferina y ya nació el niño y entonces
si tenemos bajas coberturas de vacunación contra tosferina, luego va a haber brotes y puede ser más grave. A mí eso me quita el sueño, e influenza es otra de ellas. Por ejemplo, mi sobrino, el más chico, nació el 31 de octubre del año pasado y todavía no había vacuna. Y entonces mi cuñada no se vacunó durante el embarazo y entonces toda la temporada de influenza estuve muy estresada porque mi sobrino chiquito no tuviera influenza. Entonces sí, salgan a vacunarse porque ya está la vacuna y existen estas indicaciones. Si ya padeció herpes, ¿en qué momento se puede aplicar la vacuna? Mientras no tenga un cuadro activo de herpes, se puede aplicar la vacuna, ¿no? Ya no es tan efectiva. La que tenemos en México ya no es tan efectiva para evitar que vuelva a tener herpes, pero sí para disminuir las recaídas. Ya que tengamos la vacuna recombinante, pues por supuesto es una indicación aun cuando ya lo padecimos y sí disminuye la posibilidad de recaídas. ¿Cuánto tiempo después de una neumonía COVID debe aplicarse la vacuna de influenza? Eso ahorita está en discusión porque acaba de salir un artículo que dice que no se puede aplicar durante la enfermedad y durante un tiempo posterior a la vacuna. La verdad es que eso es una información muy nueva, ¿no? Es una información de esta semana que se está rebatiendo porque a menos que tengan una enfermedad febril grave, la vacuna de influenza se debe aplicar, ¿no? Entonces, no es que exista un tiempo en el que yo me tenga que esperar a vacunarme cuando salí de la enfermedad. Es lo más pronto posible cuando ya no tengo una enfermedad febril grave para evitar que haya una complicación mayor en caso de que me vuelva a infectar. Vacunas de influenza y vacunas de influenza, muchos tienden a preguntar si pasa algo trivalente y luego, no pasa nada. No es que sea una recomendación, pero tampoco está contraindicado, ¿no? Yo es lo que les estoy diciendo a todos mis pacientes que estamos un poco desesperados porque no ha llegado al sector privado y entonces vayan y vacúnense en medio público y cuando salga en medio privado, pues ponemos un refuerzo para tetravalente, pero ni es una recomendación, ni es una contraindicación. Buen día. Si un integrante de una familia tiene COVID en el día 10 y el resto asintomáticos, sí, aplíquense la vacuna de influenza, por favor. Aunque esté positivo el contacto, sí, por favor, aplíquensela. ¿Cuánto tiempo se recomienda después de haber padecido un COVID leve o moderado? Ya lo contesté. La verdad es que no hay un tiempo específico. Mientras no tenga una enfermedad febril grave, me puedo aplicar la vacuna. El día después que me apliqué la trivalente, y es la primera vez que curso sintomático con esta vacuna. Esto es esperado. Mira, la verdad es que uno de los principales mitos de las vacunas de influenza es que me la aplico y luego tengo síntomas de influenza. Esto en general pasa porque estoy en temporada de influenza, en temporada de virus respiratorios y entonces puedo tener un contagio en este intermedio de vacunación. Todas las vacunas que tenemos en México son de partículas virales, ni siquiera es el virus completo. Entonces no es un virus no es una vacuna que genere infección. Es biológicamente imposible que la vacuna produzca la infección porque no tiene esta posibilidad infectante, ¿no? No tienen material genético. Entonces puede ser por efectos adversos de la vacuna, sí, hay muchos, la vacuna es exactamente la misma, ¿eh? O sea, no es que la del sector salud sea peor que la que viene en privado, no, es exactamente la misma. Lo único que tiene diferencia es que una es tetravalente y otra es trivalente, pero la vacuna que va a haber en este año, tanto en privado como en sector salud, la hace el mismo laboratorio. O sea, las son de Sanofi y las hace Sanofi las dos, ¿no? Y son exactamente la misma. Entonces, no tiene que ver con que sea de sector salud y trivalente la posibilidad de que yo genere efectos adversos, ¿no? O sea, sí puedo tener cuerpo cortado, malestar general, porque está produciendo una inflamación en mi cuerpo. Las vacunas lo que hacen es inflamar al cuerpo para que reaccione inmunológicamente y pueda protegerme en el siguiente contacto a ese patógeno. Entonces sí puedo tener un cuadro de flu-like, ¿no? De flu-like aproximadamente o posterior o entre 7 a 10 días después. Muchas gracias, Vanna. Muchas gracias por tu comentario. Así es, las vacunas no son exclusivamente de niños, ¿no? Debemos de cambiar esta mentalidad y nos tenemos que vacunar hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Y le agradezco muchísimo su tiempo y sus preguntas. Muchas gracias. Como siempre, Gloria, una plática muy bonita, muy actual, con mucha información y con mucha enseñanza para muchos de nosotros, que me doy cuenta, porque yo soy de una generación que eran vacunas solo para niños. Me acuerdo que hace 45 años existía un pabellón específico para tosferina, todos los coqueluches en el centro médico,
Y son cosas que hemos dejado de ver y que ahora me recuerda que me tengo que vacunar. Entonces tengo varias vacunas pendientes ahí y voy a tener que tener mi cartilla como los niños. Así es, doctora. Muchas Todos gracias. tenemos. Hoy ha Gracias a sido ustedes. un halago. Quiero agradecerte a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Aquí está tu reconocimiento por Gracias, esta doctora. plática. Te lo vamos a hacer llegar. Y pues quiero agradecer el favor de su atención a todos los que se reunieron en esta plática de café el día de hoy. Muchas gracias y hasta Muchas gracias. Muchas gracias y muy buen día a todos. Un gusto saludarlos.